Tendría yo quizás la edad de mi niña, de Geraldine, cuando tuve la oportunidad de leer una historia que a través de los años se ha quedado conmigo y que yo quisiera compartir. Mi mejor recuerdo es que esa historia se titulaba Por ahí va Ceferino. Y Ceferino era un hombre de iglesia, posiblemente de esta iglesia. Y Ceferino experimentó lo que experimentan los mortales. Se murió. Y una vez Ceferino se entendió muerto, miró a su alrededor y vio una escalera inmensa que ascendía y al final de la misma una puerta que estaba cerrada. Por lo tanto, en esa psiquis que se va formando, porque era un hombre de iglesia, dijo, esas escaleras conducen ¿a dónde? Conducen al cielo. Por lo tanto, en una carrera tremenda comenzó a ascender las escaleras y mientras las ascendía gritaba, por ahí va Ceferino, abran la puerta, por ahí va Ceferino, el que estuvo 60 años en la iglesia. Y las puertas estaban cerradas. En ese ascenso acelerado, volvía y gritaba, abran la puerta, por ahí va Ceferino, el que compartió en todos los comités de la iglesia. Y las puertas permanecían cerradas. Nuevamente, y ya con cierta angustia, vuelve a gritar, abran la puerta, por ahí va Ceferino, el que no falló en sus diezmos y ofrendas. Y las puertas seguían cerradas. No es hasta que está frente a aquella puerta, con lágrimas en sus ojos, dice, por favor, abran la puerta. Llegó Ceferino, el que un día se encontró con Jesús en el camino y desde entonces quiso vivir transformándose. Señor, gracias por este momento. Gracias por la oportunidad de compartir con mi iglesia y compartir con mi iglesia en un momento tan especial. Permite que las reflexiones del corazón lleguen al corazón y que tu Santo Espíritu allí en el corazón de todos haga buena esa palabra para nuestro crecimiento. En el nombre de Cristo, amén. Quizás lo mejor que tiene el ser el predicador que culmina una campaña de aniversario es el hecho que uno puede afirmar y reiterar todo lo que dijeron los que precedieron a uno, y uno sabe que al reiterar lo que gente buena y digna dijo antes que uno, ya con eso cumple su propósito. Pero yo quiero compartir con ustedes muy brevemente alguna reflexión del corazón que yo creo que corre por los mismos caminos que los que me precedieron en esta celebración de aniversario. Cabe quizás iniciar esta breve exhortación diciendo
que yo no acostumbro ponerle título a mis sermones, no acostumbro. Quizás porque lo que yo hago es que me enfrento al texto sagrado y trato en alguna medida de dejar que fluya la riqueza que el mismo texto contiene. Pero si yo fuera a titular las palabras que quiero comunicarles hoy, si yo fuera a ponerle un título al sermón que quiero servir con amor y con humildad ante ustedes, el título sería Ser Iglesia del Señor requiere de todos y de todas la conversión. Lo voy a volver a repetir. Ser Iglesia del Señor requiere de todos la conversión. ¿Y por qué el tema de la conversión en nuestro aniversario número 113? ¿Por qué este tema? ¿Por qué no otro tema? Otros temas. Quizás es porque creo profundamente que sin conversión no hay corazones nuevos. Posiblemente es porque creo con profundidad que sin conversión no hay mentes nuevas. No existen discípulos o discípulas que se comprometan. Sin conversión no existen comunidades con espíritu evangelizador. Y porque lo creo profundamente, es que traigo nuevamente a consideración de esta iglesia este tema, el tema de la conversión, del cambio, de la transformación, como tema que me parece siempre vigente, como tema que me parece urgente. Urgente en las consideraciones de la iglesia, urgente en las sobremesas del diálogo, urgente si particularmente la iglesia está en celebración. Y hoy que nuestra iglesia está en celebración, intencionalmente yo quiero, junto a ustedes, volver a ponderar este tema. ¿Por qué intencionalmente cuando la iglesia celebra? Porque la iglesia siempre tiene que celebrar con sentido. Y a mí me parece que las instancias, cada instancia de lo que hemos hecho hasta aquí, hasta este momento, en el culto de hoy, me dice que esta iglesia celebra con sentido. Porque una iglesia que celebra con sentido es una iglesia que valora sus memorias. Y hoy día de celebración, es un buen día para dar gracias a Dios por aquellos y aquellas que han formado parte de esta congregación en algún momento, lo que se ha hecho hoy aquí. Y eso es celebrar con sentido. Y damos gracias a Dios por aquellos que un día se congregaron aquí. Pero también, amados míos, celebrar con sentido es agradecer los que hoy, al presente, a este momento, forman parte
de esta comunidad. Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, amados. Nosotros, mi familia y yo, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. A mí me parece que celebrar con sentido es también agradecer la entrega, escuchen bien, la entrega generosa que han hecho todos aquellos que nos han pastoreado hasta el día de hoy. Porque esa gente que nos ha pastoreado en esos 113 años, lo que han hecho han sido entregas desde el corazón. Y yo doy gracias a Dios por cada uno de ellos. Celebrar con sentido es también dar gracias a Dios por todos aquellos y aquellas que en todos estos años han colaborado con generosidad, con desprendimiento a la vida de esta iglesia. Yo doy gracias a Dios por los músicos que tiene la iglesia. Yo doy gracias a Dios por el ministerio coral que tiene esta iglesia, desde Raíces Verdes hasta el coro mayor y los ventetú que se forman cuando hay algo especial. Yo doy gracias a Dios porque nos dirigen los cánticos, por los cánticos especiales. Yo doy gracias a Dios por lo que en este momento, mientras nosotros estamos aquí, están atendiendo a nuestros niños. Están atendiendo el nursery de la iglesia. Yo doy gracias a Dios por los que atienden la juventud de esta iglesia, que pudiera estar en otros lugares y se congregan viernes, noches, para actividades que los una y que les dé un sano desarrollo. Yo doy gracias a Dios por todos esos hermanos y por todas esas hermanas, y también agradezco a Dios por todos aquellos y aquellas, hermanos míos, mire, que de un modo callado, sin notoriedad, casi en el anonimato, contribuyen con sus oraciones, contribuyen con sus obras de santidad. Mire, y voy a hacer una parte, agradezco a Dios los que están en el estacionamiento ese cogiendo sol, ayudándonos en ese proceso. Y otros tantos que silentemente nos ponen en oración y a los que les debemos tanta gratitud. Pero celebrar con sentido es también comprender que no podemos quedarnos solamente celebrando el pasado, y de eso se habló un poco el domingo pasado. Por eso, la celebración que hacemos, la celebración de hoy, nuestro aniversario, es también convocatoria, es desafío, es llamado urgente a revitalizar nuestra experiencia cristiana, que no se le olvide a nadie. Es también una invitación a avivar nuestra fe, a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestra experiencia personal y nuestra experiencia comunitaria. Una iglesia que celebra con sentido está permanentemente convocada a repensar y a repasar su misión. Esa misión que debe gestarse, que debe estructurarse, que debe componerse en medio de los desafíos que las nuevas circunstancias, que los tiempos particulares que vivimos le plantea a nuestra comunidad iglesia.
Así que no es tan solo enfrentar desafíos, es enfrentar nuestros desafíos. Los desafíos contemporáneos, los de hoy. La iglesia celebra. La iglesia no se repliega. La iglesia celebra, pero no se duerme en sus laureles. La iglesia celebra, pero no está fantaseando con los triunfos del pasado. La iglesia celebra y lo hace con sobriedad. Lo hace con claridad de mente, con claridad de espíritu. Y esto es así porque la iglesia celebra, pero sabe que ante sí tiene grandes desafíos y grandes retos. Por lo tanto, amados míos, celebrar nuestro aniversario no es otra cosa que una extraordinaria oportunidad, repito, para renovar nuestra fe. Celebrar es una gran oportunidad para recordar que hemos sido llamados a ser hombres y mujeres protagonistas de nuestra vida. Hombres y mujeres de una vida que anhela ser ¿qué? Transformada, cambiada constantemente. Bendito sea la misericordia de Dios. Porque, ¿qué pasa cuando la iglesia olvida la conversión como requerimiento continuo? ¿Qué pasa? Esa es la pregunta que yo quiero formularle a mi querida congregación. ¿Qué pasa si la iglesia olvida que la conversión no es otra cosa que un requerimiento continuo que nos hace nuestra fe? Probablemente esa fe quede reducida, achicada, encerrada en prácticas que no tienen sentido, en prácticas que no tienen sentimiento. ¿Qué pasa? Que probablemente la fe quede reducida a participaciones ocasionales, a participaciones fragmentadas que no le dicen nada a la vida, que no interpelan a la vida en nada. Benedicto XVI, a mí siempre me gustó leer mucho de Benedicto XVI, a mi entender es uno de los papas más inteligentes que ha dado la iglesia. Aunque Benedicto XVI me recuerda a mí siempre a Mano de Piedra Durán cuando peleó con Sugar Ray, que dijo hace 33 años no más, pues Benedicto en un momento parece que dijo no más, pero eso no le quita la brillantez de su pensamiento. Y Benedicto XVI dijo, la mayor amenaza, escuchen bien, la mayor amenaza que tiene ante sí los cristianos es el tono gris de la vida cotidiana de la iglesia, en la cual aparentemente todo está en normalidad, pero la realidad es que la fe se va desgastando y degenera en mezquindad. Palabras de Benedicto. La gran amenaza de los cristianos de hoy es el tono gris de la vida cotidiana en la iglesia, que parece que todo procede con normalidad, pero la realidad es que la fe se va desgastando. Por eso la urgencia de abrir los ojos a una actitud
de conversión constante. Esto no es un juego. Esto es urgente. Abrir los ojos a una actitud de transformación, de cambio continuo, que nos permita identificar, entre otras cosas, que nos permita identificar cuando nuestras vidas entran en escasez. En escasez del alma, en escasez de sentimientos. Una conversión continua que nos permita a nosotros identificar cuándo voy mermando en mi participación de proyectos que provocan vida, en proyectos que son buenos, y a eso parece que le saco el cuerpo hoy y pongo manos afuera en vez de comprometerme con pasión y dedicación. Una conversión continua que nos permita a nosotros identificar cuándo y por qué se enferman los espacios donde se tramitan las relaciones humanas. Y ya esas relaciones humanas, hogar, trabajo, comunidad, vecindario, incluso iglesia, se van enfermando y se hacen tóxicas y no sabemos por qué. Una conversión continua, una transformación continua, un cambio continuo que me permita a mí identificar por qué desaparece el trato respetuoso y comienza a aparecer entre nosotros el trato áspero, ofensivo, lacerante. Una conversión que me permita a mí identificar por qué desaparecen las motivaciones para abordar saludablemente los problemas. Y cuando nos llega una situación, parece que cada uno se atrinchera en su lugar, se va a su esquina, y el que se va a su esquina a manejar los problemas, cuando se encuentra en el medio es para darse golpe. Estadística que hace un tiempo consulté para uno de mis cursos allá en el seminario. Y no les voy a hablar mucho de estadística porque el predicador de la semana pasada las trajo y no quiero ser engorroso ni repetitivo. Pero estadísticas que consulté indican que aumenta significativamente. Los estadísticos aquí saben que ese es el vocabulario estadístico. Aumenta significativamente el número de personas que se alejan de las iglesias. Que se alejan. Y no tan solo, amados míos, se alejan, sino que esas mismas estadísticas reflejan que muchos de los que un día compartieron el escaño y que hoy no están, no tan solo se alejan, manifiestan apatía. Apatía con la iglesia en la que estuvieron un día insertados y fueron parte. Otros tantos manifiestan, señalan, dicen tener una fe que no incide en su vida diaria. Una fe que no incide en la vida diaria. Es decir, se tramita la vida y la fe es algo así como un elemento decorativo, prescindible, que yo puedo trabajar todos los asuntos sin él, sin ella, sin la fe. Es algo así como una fe débil, una fe superficial, una fe a la carta, una fe que se adapta a la conveniencia de cada situación. Esto ya no son las estadísticas, esto son apreciaciones muy personales. Pero con frecuencia, y lamento decirlo,
nos encontramos con gente que amamos, con gente del corazón, gente que crecieron junto a uno, que crecieron junto a nosotros jugando en los atrios de la iglesia, amado, jugando en los atrios de la iglesia, los mismos juegos, cuya forma de pensar y de actuar al presente los ubica en los márgenes riesgosos donde la vida se agota, donde la vida se consume. Y esta mañana doña Irma y yo estábamos hablando de un caso así, de gente pegada al corazón. Y es una pena, porque vivir en esas márgenes donde la vida se consume es contrario a lo que nos enseñaron en las clases bíblicas. Es contrario a lo que nos enseñaron en la sociedad de intermedio, que se nos insistía y se nos volvía a insistir que la vida es el gran don de Dios y es para cuidarlo y es para bien administrarlo. Amados, hoy celebramos, estamos en celebración, ese ha sido el recordatorio continuo en los pasados domingos y hoy también. Hoy celebramos y por eso tenemos el desafío ante nosotros de revitalizar nuestro modo, nuestra manera de ser cristianos. Hoy celebramos y tenemos que insistir intencionalmente que no se detenga en nosotros la conversión, aleluya, que no se detenga en nosotros la transformación, pues solo así nosotros podremos ofrecer un servicio efectivo a nuestros hermanos y hermanas y a nuestra comunidad en general. Hago la siguiente aclaración. La conversión no es un título. La conversión no es un cliché. La conversión no es una fecha particular en el calendario personal. Y le voy a añadir algo más. La conversión no es una excusa para dar un cantazo. ¿Usted sabe por qué le digo particularmente esto? Yo empecé a pastorear a los 24 años, Gamaliel. Me faltaban 2 meses y medio para cumplir 25 años cuando empecé mi pastoral en el pueblo de Dorado. Y había un hermano, que el Señor lo tenga en la gloria, que cada vez que quería darme un cantazo me decía, pues yo me convertí en el 1947. Y era su forma de decirme, usted no tiene autoridad para llamarme la atención ni para decir lo que se tiene que hacer. Porque él tenía más de convertido que yo de nacido. Pues la conversión no es excusa para dar cantazos tampoco. La conversión es agenda continua, bendita sean las misericordias de Dios. La conversión es proyecto de todos los días, para todos y para todas los que nos adjudicamos el título de llamarnos cristianos. No olvidemos que Jesús, al iniciar su proyecto de proclamación y al darle continuidad a ese mismo proyecto de proclamación, lo que hizo constantemente fue hacer un llamado a la conversión. Revisen nuevamente la proclamación de Jesús y van a notar siempre de alguna manera que va a estar presente algo así como el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es llamado a la conversión. Todos, y se nos recordó, estamos conscientes
del drama que vive nuestro pueblo. Y eso no hay que documentarlo mucho con estadísticas. Estamos conscientes porque la dura realidad choca con nosotros y nosotros con ella. Esa dura realidad está ante nosotros y se vive en las calles, en los barrios, en los vecindarios, en las escuelas. Todos sabemos y estamos conscientes que hoy, más que nunca, las familias se resquebrajan. Que nuestros niños, muchos de nuestros niños, viven sin amor. Que muchos de nuestros viejos están solos. Esta realidad lo que reclama, amados, es hombres y mujeres con vidas consagradas. Esta dura realidad reclama hombres y mujeres en continuo proceso de conversión. Quizás el Evangelio de Mateo, capítulo 9, lo dice más elocuentemente. A la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Tengamos presente como iglesia, como comunidad de fe, que nosotros permaneceremos como cuerpo vivo, y escuchen bien, permaneceremos como cuerpo vivo en la medida que todos los que integramos la comunidad anhelemos vivir fundamentados en la piedra angular que es Cristo. Ensamblados en esa piedra angular, que es la que se nos ha predicado a nosotros por 113 años, ensamblados ahí, nuestra comunidad no solo será un cuerpo vivo, sino que será una comunidad que genere vida, que genere comunión fraterna. Y esa comunión fraterna, cuando se genera, mire, acoge, proclama, celebra, aprende, ayuda, se hace solidaria. En otras palabras, una comunidad que es fermento de una nueva humanidad, que es fermento de transformaciones, de una transformación que se hace urgente que este país la tenga, para que pasemos de una cultura de muerte a una cultura de vida, de amor, de paz, de justicia. Bendito sea el nombre de Dios. Para mí, esta celebración, toda celebración, nos vuelve a plantear de alguna manera la necesidad de una conversión continua. Si no, es celebrar sin sentido. Si no, es celebrar sin sentido. Si la celebración en sí mismo no nos plantea la necesidad de seguir transformándonos, es una celebración sin sentido. Necesidad de una conversión continua. ¿Continua para qué? ¿Continua para qué? Continua para liberar las mentes y los corazones de los que los tengan atados. Una conversión continua para revitalizar los ministerios de nuestra amada congregación. Conversión continua para fortalecer nuestro espíritu interior. Conversión continua para la comunión fraterna, para afirmar el sentido de pertenencia a nuestra congregación.
Yo soy miembro de la Iglesia Discípulos de Cristo Central y a orgullo lo llevo. Una conversión para la formación de discípulos y de discípulas a través de una educación cristiana como la que se hace aquí, que sea pertinente y relevante. Una conversión continua para la generosidad, para el desprendimiento. Una conversión continua para fomentar la vida de oración, para fomentar las disciplinas espirituales. Es bueno ayunar, es bueno retirarse, es bueno las vigilias, es bueno leer la Biblia. Una conversión continua para una iglesia en las calles, para una iglesia metida donde está el dolor, para una iglesia sirviendo a nuestro pueblo. Ya para terminar, les quiero decir lo siguiente. Recuerden el título de este sermón. Si no se acuerda, además, no hay un problema. No hay verdadera iglesia. No hay una verdadera iglesia si no hay una verdadera conversión. Una verdadera conversión de aquellos que componen la iglesia. La conversión nos reclama a todos y a todas abrazar la transformación, abrazar el cambio continuo, porque solamente abrazados a la conversión mantendremos vigente el Cristo que un día se nos apareció en el camino, y solamente abrazando una conversión continua podremos decir como Ceferino que hemos vivido transformándonos. Que Dios les bendiga.